Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial a esta hora del día. ¿Sabían ustedes que de 257.000 vehículos, que es el parque automotor que circula por Manizales, el 48% son motocicletas? ¿Saben ustedes que somos la tercera ciudad en el país con el mayor índice de niños con bajo peso al nacer, lo que los convierte, según los expertos, en ciudadanos de tercera? ¿Saben ustedes que en Manizales se ha ido perdiendo el interés de muchos jóvenes por conseguir empleo, que ha aumentado la informalidad laboral? En fin, temas, cifras que han sido dadas a conocer en el último informe de Manizales. ¿Cómo vamos? Escuchemos a Camilo Vallejo, director de esta entidad, que nos explica sobre algunos temas. Bueno, nosotros hemos propuesto un informe que nos ayude a pensar con creatividad cómo preparar la ciudad para una ciudad intergeneracional, es decir, una ciudad que tenga en cuenta todas las generaciones, porque el primer dato relevante es que nosotros estamos calculando que a 2034 uno de cada 4 manizaleños va a ser mayor de 60 años, y eso implica que pues vamos a tener que preparar la ciudad, porque no hay que mirarlo con miedo. Digamos que la urgencia es tomar decisiones pronto. Hay varias cosas que podemos revisar. Por ejemplo, en movilidad vemos que estamos teniendo una ciudad que va fomentando la movilidad que menos quisiéramos, que es la movilidad en motocicleta, la movilidad que es rápida, que tiene siniestralidad vial, que son siniestros viales que aumentaron en 2024 en comparación con 2023, que las motocicletas hoy en día llegan a un 48% del total del parque automotor. Y eso tiene unos riesgos, porque en la motocicleta, primero, son los conductores que más muertos están poniendo en los siniestros viales, y segundo, esa colisión entre motocicleta y personas mayores de 60 años es bastante común en la ciudad y nos preocupa que deberíamos tener. Entonces eso implica que hay que empezar a pensar la ciudad en quizás fomentar el transporte público, un transporte público inclusivo, donde puedan participar todas las generaciones, puedan estar. Y entonces cualquier esfuerzo que se haga en mejorar frecuencias, tarifas, va a ser pues mucho más interesante para una ciudad que todavía cree en su transporte público. El manizaleño todavía tiene una satisfacción importante del transporte público. El mayor número de siniestros de víctimas fatales lo ponen los jóvenes, y es por exceso de velocidad. Pues digamos, los jóvenes no tenemos el dato exacto, lo que sí le puedo decir es que lo ponen los conductores de motocicleta, eso sí es un hecho. Ahora, uno podría pensar que entre los conductores de bicicleta, pues generalmente están entre los 18 y los 50 años, y ahí van a estar la mayoría. Entonces es una preocupación que nos lleva a pensar. Pero claro, en las siniestras viales no hay solo que pensar en quién va manejando, sino también en quién se puede atropellar. Y muchas veces los peatones, digamos, que más afectación reciben son las personas mayores. En materia de salud, esa cifra de la tercera ciudad en niños con bajo peso al nacer, ¿qué tan preocupante es? Pues sí, yo creo que hay que tener una preocupación sana. O sea, preocupación sana ¿en qué sentido? Primero, entender qué es lo que está pasando, intentar revisar muy bien. Yo creo que es un dato que no teníamos muy sobre el radar, no lo hemos conversado lo suficiente. Lo que sí es que es un hecho. Lo que hemos podido conversar es que no es un fenómeno que se genere necesariamente por condiciones de pobreza, que incluso en familias donde no hay presencia de pobreza puede haber efectos de bajo peso al nacer. Tiene que ver también con la salud de las madres gestantes y con otro tipo de situaciones que hay que revisar. Además de la tendencia del envejecimiento, hay una migración también importante. Sí, lo que revisamos es que en las últimas proyecciones de población del DANE vimos que la población de Manizales aumentó. Y al aumentar, aumentó una proporción baja, pero digamos que siempre creíamos que la población estaba bajando. Lo que hemos empezado a pensar y que tenemos que revisar, y que desde el programa hemos hecho el compromiso para los próximos informes también revisar, es poder saber esa migración, sobre todo interna. Las personas que vienen de los municipios de Caldas a Manizales, las personas que vienen de otras ciudades a vivir a Manizales, con todo este tema de la ciudad con la mejor calidad. Esos temas van llamando a gente que quiere vivir en nuestra ciudad, y tenemos que empezar a contar. Lo que a mí me parece interesante, porque al final son personas que nos ayudan a cubrir esa transición demográfica de buena manera, ¿cierto? Es decir, no necesariamente tenemos que obligarlos a tener más hijos, sino que si llamamos más personas que quieran vivir en Manizales, podemos tener un equilibrio demográfico muy interesante en la ciudad. Entonces hay que revisarlo, porque hasta ahora la migración internacional pues no ha variado mucho.
digamos que es la misma. Nosotros estamos manejando más o menos el 80% de migración venezolana en Manizales y ahí se ha mantenido. En temas educativos, académicos, ¿dónde poner la lupa? ¿Qué hay que mejorar? El tema de calidad. Yo creo que el tema de calidad educativa es lo que debería ponernos como prioridad. Manizales hace mucho tiempo viene un poco estancado en las pruebas Saber 11 y al estar estancado nos han pasado ya otras ciudades que nos compiten como Armenia, Pereira, Bucaramanga, Pasto, que uno diría podríamos perfectamente estar en los niveles de ellos, y estamos viendo que hace mucho tiempo nos va igual en lectura crítica, hace mucho tiempo nos va igual en matemáticas, hace mucho tiempo 3 de cada 10 niños tienen problemas en lectura y eso nos debería llamar la atención. ¿Y cuáles son las salidas? Primero, revisar las herramientas pedagógicas que estamos usando para el aprendizaje, cuáles son las estrategias. Hay que ponerle mucha creatividad a esto, pero también hay que empezar a mirar cómo estamos midiendo esa calidad educativa, porque no podemos esperar a 11 a medir cómo salió un niño del colegio, porque ya puede ser demasiado tarde. Hay que empezar a revisar desde quinto, desde séptimo, desde noveno, cómo va el niño y estarlo monitorando permanentemente. Eso implica un esfuerzo que es costoso de estar midiendo en nuestros colegios. En índices económicos. Índices económicos. En índices económicos, uno ve que Manizales ha logrado controlar el tema del costo de vida. El IPC ha venido disminuyendo, incluso por encima de otras ciudades capitales, que es muy interesante. Hay capitales que están sufriendo todavía un poco más esos efectos inflacionarios que tuvimos en los años anteriores. Manizales ha logrado controlarlo un poco más. Tuvimos un IPC que rondó el 4% y eso, digamos, es positivo cuando uno mira la comparación con otras ciudades. Entonces, hasta ahora no ve uno un encarecimiento de vida. Antes no ve, es como volvimos un poco a los indicadores que teníamos a los años anteriores. ¿Qué empieza a preocupar? Hay un leve incremento del desempleo, que creo que en términos de contexto nacional pues también nos fue medianamente bien, porque es un incremento que cuesta un poco, pero no hay que subestimar. Hay un aumento de la informalidad, aunque Manizales sigue siendo la ciudad con menos informalidad. Hubo aumento de la informalidad en todas las ciudades, y eso implica también poder estar revisando cómo está pasando eso. Pero hay un tema muy interesante que está pasando en la educación, en el empleo juvenil, y es que estamos detectando que hay un aumento en los jóvenes que están perdiendo interés en el trabajo, en buscarlo o en trabajar, bien porque están asumiendo labores de cuidado, porque están estudiando o porque simplemente perdieron ese interés de trabajar. Y eso nos está llamando la atención y creo que invita a meternos un poco más en esos datos, cuál puede ser. Hay unas hipótesis interesantes, es que por ejemplo las remesas en Manizales han aumentaron $50 millones de 2023 a 2024, y eso puede ser un indicador importante de qué puede estar sucediendo en la ciudad con esos jóvenes. La salud mental de los manizaleños. Salud mental. El suicidio, tenemos el mejor indicador desde 2017. En un contraste, porque en 2023 habíamos tenido el peor indicador desde 2017. Entonces eso invita a pensar por qué tenemos como esos picos tan altos y tan bajos, pero también revisar en 2024 qué fue lo que se hizo bien, o sea, porque a lo mejor eso sí se debe a alguna estrategia que la alcaldía, y hay que ir a preguntarle a la alcaldía, saber qué se está haciendo. Sé que hubieron unas brigadas de salud mental importantes en los colegios, y lo que se está haciendo bien, protegerlo, ¿cierto? Ahora sí estamos viendo que los intentos de suicidio, aunque también disminuyeron, seguimos teniendo muchos intentos de suicidio la misma persona intenta 2, 3 veces, y eso no nos debería estar pasando, porque digamos que con el sistema de salud y con el sistema de atención social deberíamos poder estar cubriendo la persona que lo intente una vez, saber cuál es el estado, qué seguimiento podemos hacerle para poder tener como mejores resultados en ese sentido. Temas de seguridad. En temas de seguridad, bueno, la segunda ciudad con la tasa más baja en homicidios. Creo que eso sigue siendo un patrimonio de la ciudad que hay que proteger, cuidar las estrategias que están saliendo bien y mantenernos ahí. Lo que empieza a preocupar es que hay un aumento importante en la violencia intrafamiliar y la violencia de pareja. Y eso llama la atención porque hay unas víctimas muy precisas, que suelen ser los niños en esa violencia intrafamiliar y de pareja, o las mujeres, o también las personas mayores de 60, que muchas veces están al cuidado de sus familiares. Entonces hay que empezar a mirar, incluir dentro de las agendas de seguridad esos temas de violencia intrafamiliar y de pareja, de tal forma que con medidas de policía, pero también con medidas sociales, podamos, así como atendemos el homicidio, poder atender esos otros tipos de violencia. Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero.